Hablemos del clima, que siempre... Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Ciencia 21. Estamos en la 6ª edición y es un honor para todos y todas nosotras compartir este espacio con ustedes, este espacio tan particular que ubica a la academia en la posición de encontrar el mundo productivo y el mundo social y el mundo de la investigación. Así que para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en este hermoso día primaveral. Ciencia 21 es una jornada de intercambio, debate y reflexión que tiene como principal propósito encontrar junto al sector socioproductivo soluciones científicas para potenciar el desarrollo económico y social. Este evento articula las líneas estratégicas de investigación de la universidad con los aportes de reconocidos actores sociales y de los observatorios del futuro y tendencias sociales y empresariales. Tiene como objetivo constituirse en un puente que conecta la ciencia y la academia con el sector socioproductivo para generar cambios sociales y organizaciones de amplio impacto. Este año Ciencia 21 va a trabajar sobre 3 ejes principales: la ciberseguridad, políticas públicas y los nuevos paradigmas en torno al liderazgo. Nos acompaña en esta mesa Rafael Estrada, secretario de Investigación de Siglo XXI. ¿Cómo le va, Rafa? Walter Abrigo, partner y managing director de Santex. ¿Cómo le va? Usted. Bueno, esto quiere decir que no me los presentaron antes y solo conozco a las de la universidad. Daniel Pacerini, viceintendente de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo le va? Y Leonardo Medrano, vicerrector de Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad Siglo XXI. Excelente tu nota, me encantó. Salió una nota en página 12 sobre el síndrome de burnout. Mira. Muy bien. Bueno, comentarios. Hoy quise leer para no equivocarme porque como soy mandada, casi siempre cambio los nombres y lo vimos en vivo y en directo, por más que haya leído, algún blooper me sale. Mi nombre es Celina Morgan, soy directora de la licenciatura en periodismo de esta universidad y les doy calurosamente la bienvenida. Rafa, ¿querés dar unas palabras de bienvenida? Sí, en primer lugar, aunque creo que se escuchaba bien. ¿Se escucha bien ahora? Se escucha bien, pero es por el Zoom. Por eso, bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a quienes estamos presentes aquí y quienes nos acompañan también vía Zoom en un evento que en nuestra opinión es trascendente e importante, no solamente por lo que significa, sino también por la temática que nos congrega. Y en ese sentido, agradecer la presencia de personas que hacen de esta experiencia una realidad que sea de verdad provechosa para todos nosotros. No estoy hablando solamente del privilegio en el marco de la Universidad Siglo XXI, sino en el marco de una ciudad y de un país que está reclamando de todos nosotros respuestas concretas frente a los múltiples problemas que estamos teniendo. En ese sentido, y concretamente lo que nos congrega hoy en el Ciencia 21, yo pensaba un poco en hacer referencia en estos 4 minutos que me concedieron para hablar en 4 hitos que me parecieron importantes. 4 elementos que quería llamar la atención porque me parece que se concatenaban o se concatenan muy bien uno con otro. El pasado 19 de octubre, reciente, tuvimos la oportunidad de presentar el libro del Observatorio de Políticas Sociales, que además está tutelado por el Foro de Rectores de Córdoba, y ese libro hace referencia sobre el tema del impacto de la pandemia en el trabajo y la pobreza. En ese libro, que primero fue una investigación, tuvimos la oportunidad y el privilegio de formar parte en nombre de la universidad para poder dar una palabra que tuviera referencia con relación a este tema. Y recuerdo que en ese momento, entre muchas personalidades, estaba Daniel acompañándonos allí, y que comentaba hace poco que si en algún momento
tenía el deseo de que estuviera con nosotros en el Ciencia 21. Cuando te escuché hablar me convencí de que necesariamente tenías que estar aquí con nosotros hoy y después voy a comentar brevemente por qué. Pero por otro lado, inmediatamente decíamos, si queremos la mirada desde las políticas públicas, también queremos la mirada desde el sector socioproductivo. E inmediatamente pensando en personas de alguien que nos acompañó en unos comités de expertos que hicimos, Walter estuvo con nosotros y dijo inmediatamente, cuenten conmigo, yo estoy allí. Y por supuesto nuestro vicerrector Leonardo Medrano acompañándonos para compartir entonces una mirada desde las políticas públicas, desde el sector socioproductivo y desde la ciencia. Y ahí quiero detenerme en un elemento que me parece interesante. ¿Saben cuál fue el propósito fundamental de esa investigación y de ese libro? Y la voy a leer. Pretende ser un insumo destinado a orientar la toma de decisiones en materia de políticas públicas provinciales en favor de la inclusión social y laboral como ejes claves para la recuperación de la pospandemia. Hay una primera clave que quiero darles aquí en el sentido de cómo hay un matrimonio entre ciencia, políticas públicas y respuestas que nos está reclamando la sociedad en un caso muy concreto, como fue las consecuencias de la pandemia y cómo impactó en el tema del trabajo y en el tema que nos preocupa a todos también por razones de justicia y equidad social, como es la inclusión. Otro hito, dije que iba a decir 4 y me quedan 3 minutos y 1 minuto más por cada hito. El segundo hito que quiero mencionarles a ustedes está asociado fundamentalmente a la definición que UNESCO da sobre la ciencia, porque me parecía que era un mensaje muy universal, muy concatenante, muy vinculante, y dice cosas, entre otras, que quiero destacar cuando dice: la ciencia es quizás la vía más importante de acceso al conocimiento, tiene un papel fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad general, genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. Fíjense ustedes de qué estamos hablando acá, nada más y nada menos, vinculando ciencia con la sociedad en términos generales. Por otro lado, ella debe responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. Y aquí viene el tema interesante. Ojo, vincular este segundo hito con el primero, atención, los gobiernos deben basar sus políticas en información científica de calidad. No se trata de generar políticas públicas al azar o por intuición, sino sobre la base y el fundamento de la ciencia. Y ahí nuevamente el matrimonio entre lo que es la investigación, el aporte que hace la universidad y justamente la definición de políticas públicas. Pero quiero agregar un elemento más, porque solemos pensar, y lo conversábamos Daniel, solemos pensar que el problema de la investigación científica y el problema de las políticas públicas es un problema que solo que compete al Estado y a nuestros líderes gobernantes. Y no es cierto, compete a todos los ciudadanos que estamos aquí. Por tanto, tenemos la responsabilidad no solamente de conocer ciencia, saber de ella para poder tomar las mejores decisiones personales y profesionales, pero también para acompañar a nuestros líderes en ese proceso de construcción de políticas públicas. De eso estamos hablando. Y ese es mi segundo ítem, mi segundo hito. Voy a hablar del tercero, uno que me gusta mucho porque es muy cercano a nosotros y lo aprendí cuando llegué a esta universidad. El propósito de la Secretaría de Investigación, de nuestra Secretaría de Investigación de la Universidad Siglo XXI, cuando dice: somos responsables de producir, promover y divulgar la generación de conocimientos de la universidad. Vaya responsabilidad la que nos toca. En consecuencia, cuando habla de que es una investigación, es una de las funciones sustantivas de la universidad. La ciencia realiza además un gran aporte a las políticas públicas y a la gestión de las organizaciones a través de las evidencias que aporta para la toma de decisiones. ¿Están viendo el hilo conductor? Hablamos de una publicación, de un libro, hablamos de UNESCO, ahora hablamos de siglo XXI. Y fíjense cómo hay elementos que se vinculan unos con otros. Hablamos de cómo se produce evidencia científica para generar políticas públicas y para contribuir con el bienestar de la sociedad y la inclusión. Y termino con este minuto que me queda
creo que voy bien, con el minuto que me queda, con el propósito de este Ciencia 21. Y sobre todo quiero destacar aquí la coherencia, porque no hay nada más difícil en esta vida que ser coherente entre las cosas que uno piensa, siente, dice y hace. Eso que es difícil para una persona, también lo es para una organización. Y eso es justamente la dinámica que la hace viva. Y por tanto, para mí es un gusto cuando yo decimos, porque eso también lo aprendí cuando llegué a Siglo, que el propósito del Ciencia 21 es ser una jornada de intercambio, de debate, de reflexión, que tiene como principal propósito encontrar junto al sector socioeconómico soluciones científicas para potenciar el desarrollo social y económico. Vean ustedes pues cómo un país, esta tierra argentina, nos está reclamando alianzas estratégicas entre las universidades que somos capaces de producir ciencia, entre el sector oficial responsable de tomar decisiones de políticas públicas y el sector socioproductivo que no puede estar ajeno a toda la situación que nos está en este momento acompañando y forma parte de nuestra cotidianidad, sin olvidar la responsabilidad personal, la responsabilidad ciudadana, eso que nos implica deberes y derechos. Termino con esto diciendo que este Ciencia 21 es posible gracias a la generosidad de gente tan valiosa que nos está acompañando hoy y también de los compañeros de la Secretaría de Investigación, nuestros compañeros del BIP y de muchos compañeros de la universidad que cuando dijimos Ciencia 21, aquí estamos y te estamos acompañando, Secretaría, para que sea una experiencia exitosa, producir conocimiento para lograr el bienestar de esta tierra que nos reclama. Gracias por estar con nosotros aquí y bueno, seguimos adelante y que espero que sea una experiencia provechosa. Y créanme, aprender también es placentero. Aprendamos de ella para sacarle provecho y tomar las mejores decisiones posibles. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Y para ser coherente con los tiempos, vamos a poner más mujeres la próxima Ciencia 21, ¿no? Nos toca. Así que le vamos a dar también un fuerte aplauso a Marce Tello, Leti Mafarré, Eugenia Escoco, que nos acompañan aquí desde el BA. Gracias, gracias. Le vamos a dar la palabra a Walter, después de Rafa. Cuesta, pero sentite en familia. Partner y manager de director de Santex. Bienvenido. Es para Zoom. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. No fueron 4 minutos. O sea, si tenemos que gestionar a través de los datos, fueron 8. Es la inflación. Bueno, Santex es una empresa que desarrolla software. Somos 2 socios, está presente en 17 países, en 140 ciudades y tiene 420 colaboradores. Y coincido con que tenemos que arrimarnos al conocimiento para gestionar y ahí hay un mundo. Por ejemplo, la Singularity University, a través de un estudio de sus fundadores, también científicos, hicieron un estudio de cuáles son los atributos que tienen aquellas organizaciones que hacen crecer sus ventas exponencialmente, de crecer sus ineficiencias exponencialmente y crecer sus márgenes exponencialmente. Y presenta 11 atributos que uno lo puede encontrar desde Google hasta compañías muy chiquitas. Una de esas compañías chiquitas somos nosotros. Nosotros vimos de crecer nuestros costos exponencialmente y crecer. Y también crecer exponencialmente a través del desarrollo de 11 atributos. Esos atributos son todos contraintuitivos. Son todos contraintuitivos. Y me gustaría explayarme un poquito sobre eso. Las organizaciones, el concepto de responsabilidad social empresaria es un concepto para hoy que la masa laboral es más del 50% es millennial en Latinoamérica,
no en nuestra industria, en general, el concepto de responsabilidad social empresaria es un poco obsoleto, porque no cruza al modelo de negocio. O sea, las organizaciones debemos generar resultados teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sustentable. Objetivo de desarrollo sustentable. Hacer eso un poco complejo, sin ayuda. Una manera de ayudarnos, así como en los 90 las ISO ayudaron a acomodar los procesos, es pertenecer a un sistema de empresas que hacen eso, que se llama de triple impacto o sistema B. Cuando termina el año, ahora en estos días, nosotros tenemos que presentar 3 resultados. Los resultados económicos, tenemos que ganar dinero, porque la compañía tiene que seguir creciendo, generando empleo, generando beneficios. También tenemos que presentar en el mismo informe, los invito a leer el reporte de sustentabilidad de Santex, que sale en unos días. Tenemos que presentar un informe de cuánto daño le hicimos al planeta, o si fuimos capaces de generar más oxígeno que el que consumimos. Nuestra industria es dañina, nuestra organización es dañina porque viajamos mucho. El 95% de lo que se hace se exporta a Estados Unidos y a Europa. Entonces permanentemente estamos viajando y cada vez que viajamos estamos haciendo daño al planeta. Y es responsabilidad de los que estamos sentados en ese avión de compensarlo. Y no va aparte, cruza el modelo de negocio. Y el otro punto, el tercero, es la responsabilidad social, con el medio ambiente y social. Y en la responsabilidad social separada en 2 aspectos. La primera vinculada a la sociedad más cercana a la organización, que vendrían a ser todos los colaboradores y demás. Y eso mirado desde 2 puntos de vista, desde el bolsillo y desde el espíritu. No tiene nada que ver con religión, ¿no? Desde el espíritu, como un concepto físico, mental o emocional. Desde el bolsillo distribuimos todos los meses el 25% del margen después de impuestos. Y desde hace 5 años, uno de los atributos de organizaciones exponenciales es engagement o generación de compromiso en la comunidad cercana. 25%, para que tengan una medida, es casi, somos 2 socios, casi como tener un socio más, todos los meses. Cuando eso es contraintuitivo porque surgen un montón de preguntas, ¿qué pasa cuando esto anda mal? ¿Será que nos vamos a comportar igual? ¿Qué nos van a dejar y demás? Los colaboradores cuando no tengamos para compartir. Esto viene ocurriendo hace 7 años de forma consecutiva. Y tenemos mucha responsabilidad en política. Por ejemplo, esto lo presentamos al Ministerio de Trabajo provincial y luego de 2 años no se pudo expedir sobre eso. Le estoy hablando de una historia de 7 años. Fuimos al Ministerio de Trabajo de Nación. Tampoco se pudo expedir claramente, entonces nos autodenunciamos a AFIP, porque para saber es remunerativo, no es remunerativo y demás. Y luego de 4 años sí se expidieron y hay un proceso en el cual podemos canalizar. Ese número representa hoy para Córdoba $2 millones que se distribuyeron en el año. No, y por otro lado, el tema es necesario tener un propósito, que la organización tenga un propósito. Así como responsabilidad social empresaria es un concepto un poquito obsoleto, porque no cruza el modelo de negocio, sino que es colateral. El concepto de misión y valores también es un poquito obsoleto. Hoy tenemos que hablar más de propósito, es decir, ¿qué le pasa al mundo si mañana desaparece la organización donde yo estoy? Si encuentro algo grande ahí en esa pregunta, esa organización está contribuyendo, tiene un propósito. Si no encuentro algo, si no moviliza, bueno, tenemos que repensar hacia dónde vamos. El propósito organizacional es
es un tema que lleva mucho tiempo definirlo, no se define entre 2 o 3 personas, lo define toda la organización. Imagínense lo complejo que fue para nosotros. Nos llevó años y lo iteramos varias veces. Es otro de los atributos de una investigación científica de una universidad. Y en el propósito, a veces es difícil congeniar el propósito de todos, porque hoy lo que no hacemos, no hoy, en general, desde los 90 lo vengo leyendo, lo que no hacemos en nuestra organización lo hacemos afuera. Si no nos desarrollamos adentro, vamos afuera. Entonces las organizaciones tienen que empezar a analizar a través de números algunas decisiones. Por ejemplo, tener un nido, o nosotros le llamamos nido, pero un lugar en donde estén los niños de todas las personas, de todas las madres, o de las parejas de los padres que trabajan en la organización. Eso conlleva costos adicionales, como por ejemplo hay que tener niñeros y niñeras y demás. Entonces, o sea, todo conlleva costos, pero hay que analizarlo al impacto que tiene, porque si eso, o sea, ¿qué relación tiene ese costo de esa acción? Hay un sinfín de acciones, pero, por ejemplo, con la retención del colaborador. Y hay una relación matemática, o sea, si yo al colaborador logro retenerlo en la media 30 días más, 60 días más, o no sé qué número da, eso cierra. Y eso es poner las acciones dentro del modelo de negocio. O como, por ejemplo, hay un grupo de colaboradores que desarrolla ayuda a los niños de zonas vulnerables, de zona norte y de zona sur de la ciudad acá en Córdoba, y en cada ciudad se definen lugares, para que las niñas menores de 9 años accedan al mundo del software a través de la robótica. Y eso, o sea, ¿qué hace la organización? Porque no hace el trabajo, no lo hace el área de recursos humanos. Es decir, lo hacen las personas que están dentro de la organización. El área de recursos humanos es como alguien que colabora para que eso suceda, pero no lo lidera. Lo que por ahí no tomamos dimensión de que eso puede suceder sin alta participación de la organización. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible los puede promover la organización en forma corporativa, pero también lo promueven las personas si le damos lugar. Y todo tiene costo. El problema es que no nos sentamos a hacer. Un último ejemplo de eso es, nosotros tenemos personas de diversas sociedades en distintos países, y los marcos laborales, es lo último y corto, los marcos laborales no me invitan más, los marcos laborales soy oriundo del Chaco, esa es la tonada. Los marcos laborales son distintos en Latinoamérica, en todos los países donde tenemos colaboradores. En algunos países, como por ejemplo Estados Unidos y muchos también de Latinoamérica, el colaborador no trabaja en relación de dependencia, es como un monotributista. Acá, como un monotributista, cuando trabaja para varios clientes o tiene varios proyectos. Nosotros pagamos vacaciones y pagamos enfermedad a esas personas que no están en relación de dependencia. Pero se basa en un estudio científico que lo hicimos dentro de la organización. Es decir, ¿qué sucede? Porque eso aumenta las ineficiencias, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto me aumenta la ineficiencia? Y esto de que se comparten los beneficios está porque hay planes de incentivo extremadamente fuertes, ¿no? Es decir, la compañía crece y se distribuye. Entonces, todo el mundo quiere estar enganchado. Pero cuando todo el mundo está enganchado, pasa lo que vos escribiste. La gente se empieza a cansar. Y si las personas se cansan porque quieren seguir ganando dinero, ¿cuál es la métrica correcta que hace si una persona yo la pierdo un año por un problema mental que sucede? ¿Cuánto debería yo invertir en ceder días de vacaciones y no estar trabajando? Todo es matemático, digamos, no es. Las organizaciones estamos poco acostumbrados a eso, pero en resumen quería decir, podemos hacer, siempre las políticas van a venir después de que lo que el sector privado empieza a generar. La innovación viene antes que el marco regulatorio. Entonces, no es que tenemos que esperar que el ámbito desde la mirada empresarial y en los países desarrollados suceda así, no lo esperan. Los legisladores después leen lo que está sucediendo
y se acomodan. Más vale que pueden ayudar y demás, pero no podemos decir porque no se está haciendo, nosotros no arrancamos, digamos, porque no existe una política para distribuir. En Argentina no existe. Si yo todos los meses cedo dinero de los beneficios, el colaborador tiene que pagar impuestos a las ganancias por eso, o sea, no existe stock option o cosas por el estilo. Pero lo mismo se lo puede diseñar. Bueno, hay un montón de cosas, pero quería hacer una integración entre los dos mundos. Segunda parte del matrimonio. Era triádico el matrimonio, Rafa. Por eso nos costaba tanto. Va a tomar la palabra Daniel Pacerini, un gusto, Daniel, que nos va a hablar sobre la vinculación de la ciencia y el sector público, políticas públicas. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de la invitación, porque creo que coincide con un momento en el cual estamos tomando decisiones que tienen que ver con esto. Y obviamente yo no creo en las casualidades, creo que las cosas pasan por consecuencia de muchas acciones. En primer lugar, celebrar esta posibilidad de compartir un espacio con la academia, con el sector productivo y en este caso con el Estado. Y voy a hacer acá una disquisición porque justamente lo público, yo cada vez soy más convencido que es la suma de todas las partes. Quedó claro en la pandemia, soy médico de profesión y obviamente lo visualicé así. La salud pública en la pandemia fue justamente la sumatoria de las acciones de todos los sectores. Si no hubiéramos integrado el sector de las clínicas, sanatorios con los hospitales, no hubiéramos tenido, y hablo de la experiencia que tuvimos en Córdoba, los resultados que pudieron atenuar bastante el impacto de algo que fue una tragedia en todo el mundo. Y en este sentido, esta oportunidad de estar hoy aquí en Ciencia 21 llega en un momento realmente muy importante. La pandemia fue un escenario donde quienes tenemos la responsabilidad de administrar el Estado tuvimos que, como lo tuvo que hacer el sector de la producción, el sector de la academia, nos enfrentamos a un escenario que nadie tenía presupuestado. Nadie presuponía que iba a haber una pandemia, todos arrancamos el año, en nuestro caso empezando una gestión, asumimos el 10 de diciembre del 2019 con mucho entusiasmo, con muchas ideas, con muchos proyectos para ejecutar, y nos encontramos el 6 de marzo que el mundo hizo crash. Y obviamente a partir de allí nosotros no tuvimos la oportunidad de aislarnos, sino que además de la obligación de aislarnos en lo personal, tuvimos la obligación de seguir trabajando de la forma que pudiéramos hacerlo para que la cosa funcionara. Y en ese sentido fue una oportunidad para empezar a repensar una sociedad que debió adaptarse y que hoy estamos en un momento de pospandemia con un montón de desafíos imprevistos hace 2 años atrás. En ese sentido, la importancia de la interacción entre el Estado, las universidades, los sectores de la producción, en nuestra experiencia política en la Municipalidad de Córdoba, que llevamos 2 años y 11 meses de gestión, ha sido realmente importante y con resultados. En primer lugar, Rafael cuando hizo la presentación hizo referencia a este libro que tiene ahí, que es un producto de una investigación, que creo que es una de las primeras y mejores consecuencias que tenemos quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones desde los gobiernos para aprender y llevar a la práctica. La pandemia dejó en claro que si no innovamos, si no modernizamos la administración de los estados, vamos a seguir corriendo permanentemente de atrás a la realidad. Y la mejor forma de no correrla de atrás es tomar decisiones rápidas. Nuestro intendente Martín Yarlora ha hecho realmente demostración de muchos ejemplos en los cuales desde el primer día nosotros tratamos de llevar una municipalidad que estaba muy atrasada en materia de innovación y de modernización a un nivel adecuado al que hoy tiene el resto de la sociedad en Córdoba. Córdoba es una ciudad que realmente tiene potencias que no voy a descubrir yo, una enorme cantidad de sectores académicos, universidades, que son para nosotros una enorme fortaleza en la ciudad, un sector productivo en materia de industria del conocimiento, en materia de las industrias tradicionales, que no vamos a descubrir y que es muy fuerte, tiene un sector comercial muy fuerte y tiene una fuerza de trabajo, las organizaciones sociales, que son realmente muy importantes. El desafío, desde quien tenemos la responsabilidad circunstancial de gobernar la ciudad, es ver cómo articulamos y que la suma de esas partes
no termine siendo una división, como lamentablemente pasó durante mucho tiempo. Y la primera gran decisión que tomamos fue en enero del 2020, apenas asumimos, fue incorporar una herramienta que la provincia utilizó muy bien, que es el Ciudadano Digital, que permitió, en una ciudad que tiene 576 kilómetros cuadrados de superficie, en la cual todo nos queda lejos y en la cual es muy difícil desplazarse y en la cual nosotros queremos una ciudad de 15 minutos para que no se contamine el ambiente, para que todo nos quede más cerca, ojalá lleguemos a una ciudad de bolsillo donde desde nuestro celular, de nuestro móvil, podamos acceder a trámites. Bueno, empezamos por ahí. Y la verdad que fue una experiencia que causó un buen impacto, que tuvo una enorme resistencia desde quienes trabajan en la municipalidad, porque fue un desafío en el cual presumían que iba a fracasar, y por suerte no fracasó, lo que fracasaron fueron los prejuicios, y eso comenzó a funcionar. Y luego comenzamos con muchas más decisiones. Comenzamos con la habilitación online de los comercios, comenzamos con la habilitación online de las obras privadas. Todo esto no fue ocurrencia de un laboratorio ni de un experto que se encerró y nos trajo un pendrive, acá está la solución, sino que fue una construcción colectiva donde intervinieron la Cámara de Comercio, los empleados de comercio, la Cámara de la Construcción, los trabajadores de la construcción, y el resultado está a la vista y es bueno. No me gusta hablar de éxito hasta que la película no termine, pero está siendo bueno en tanto y en cuanto cada vez más ciudadanos, empresas, comercios están accediendo a las habilitaciones por esta vía. No tenemos que olvidar ni perder de vista que muchísima gente todavía hoy es analfabeta digitalmente, que mucha gente tiene dificultades en la accesibilidad, no por falta de conocimiento, sino por falta de conectividad, y eso también obviamente es una de las cuestiones en las cuales estamos trabajando. Por eso insisto en el concepto que para nosotros lo público es eso, es la suma o la interacción de todas las partes. Y en ese sentido, la pandemia nos enseñó que lamentablemente muchas personas, y lamentablemente, mucho más lamentablemente, muchas instituciones tomaron decisiones equivocadas por recopilar o tomar información equivocada. Hemos visto cómo se discutía desde la no ciencia el tema de la calidad de los testeos, el tema de las vacunas. Lamentablemente esta película empezó, lo hablábamos en la previa, con una mala calidad de publicación en una revista prestigiosa en la cual para los médicos era una Biblia, que era Lancet, y que lamentablemente una información distorsionada llevó a que hoy mucha gente descrea de las vacunas porque entiende que producen consecuencias negativas para la salud, y eso se demostró científicamente que era mentira. Pero lamentablemente el daño ya está hecho. Entonces para nosotros es importante construir políticas públicas basadas en datos, respaldadas en evidencia científica, pero agregarle algo más a lo que decía Rafael, que es el producto de esa investigación y que me parece que es el objeto de nuestro trabajo en la política, que estén centradas en las personas. Las políticas públicas, si se diseñan para algo virtual o para un ente que nadie puede explicar de qué se trata, recién Walter lo explicaba, daba claramente en la tecla, muchas veces hay toma de decisiones que son buenas, pero uno no las puede canalizar porque la legislación no está centrada en la realidad de la gente. Y hacia ese mundo y hacia esa Córdoba es la que queremos caminar. Por eso nosotros estamos diseñando una idea que la adelantamos en la presentación. El próximo lunes vamos a tener una reunión con el Foro de Rectores, que agrupa a todos los rectores de todas las universidades, que a nuestro juicio es una de las canteras más importantes que tiene la ciudad para generar conocimiento y que ese conocimiento se vuelque en la ciudad. Vamos a presentar un laboratorio de políticas públicas, que entendemos la oportunidad de hacerlo es ahora porque estamos caminando hacia los 40 años de la recuperación de la democracia, estamos caminando en nuestra ciudad hacia los 450 años de la fundación de la ciudad, y Córdoba tiene una impronta. Córdoba tuvo la primera imprenta de la Argentina, Córdoba tuvo la primera universidad de la Argentina, y queremos que la política en Córdoba empiece a mirar a la gente, y la gente no está solamente suelta caminando por la calle, sino que la gente se organiza, va a universidades, va a escuelas. Los profesionales que salen de las universidades se agrupan en cámaras, en colegios, y nos parece importante que todas esas voces empiecen a generar el conocimiento del cual la política tome la información en tiempo real para diseñar una ordenanza o una ley. Lamentablemente, y lo digo porque me toca presidir el Consejo Deliberante, me tocó en su momento ser legislador, y me duele mucho, porque soy de los que creo mucho en la ciencia aplicada y que la política debería nutrirse de ella, me duele mucho escuchar a legisladores, diputados nacionales, senadores nacionales, concejales de cualquier lugar, de cualquier partido, porque lamentablemente esto es transversal,
que cuando fundamentan un proyecto de ley, una ordenanza, citan un artículo que salió en el diario, se llame como se llame el diario, o algo que salió, que publicó determinada red social, no por descalificar al medio, sería un sacrilegio matar a los mensajeros, pero sí deja en evidencia y al desnudo que claramente esa investigación no está sustentada y que claramente esa política pública de prosperar puede inducir errores. Y cada vez el mundo nos está dando señales de que el margen de error que tenemos los gobiernos es mínimo. El ambiente ya dijo basta. Creo que tenemos que caminar hacia un mundo en el cual quienes tomamos decisiones, desde el Estado, del sector privado, tengamos parámetros de referencia que sean validados. Las ODS son claramente un parámetro de validación. Nosotros estamos trabajando en la municipalidad justamente con parámetros que estén basados en esa evidencia y en los cuales los podamos aplicar. De hecho, vamos a publicar un informe a fin de año, que va a ser uno de los insumos de nuestro futuro laboratorio de políticas públicas, donde dividimos la ciudad por jurisdicciones, tomamos como división territorial los CPC, la jurisdicción de cada uno de los centros de participación, y vemos, esto es una evidencia, que hay realidades muy contrapuestas en distintos sectores de la ciudad, en cuanto a la demanda de servicios y en cuanto a la respuesta que la municipalidad de esos servicios, y lo hemos hecho basado en los ODS. Tomamos los ODS como un parámetro de calidad y de calificación y estamos viendo que nos falta un montón en muchos lugares, que en otros lugares estamos muy bien y que dentro de los 17 parámetros en algunos estamos muy bien en 10 y muy mal en 7 y esa es la radiografía o el insumo que necesitamos tener para corregir, para mejorar y para adecuar. Siempre hay que tener en cuenta que las políticas públicas para que sirvan, además de estar basadas en evidencia científica, en datos y centradas en las personas, tienen que tener cada vez más un abordaje integral, tienen que tener un enfoque interdisciplinario y que tienen que tener una aplicación territorial. De nada sirve que hoy aquí nosotros salgamos con una idea que creamos que es muy buena porque vimos la realidad del contexto que rodea a este espacio de la universidad, pero que sin lugar a dudas puede ser muy asimétrica con la realidad del sector este de la ciudad, que tiene un entorno distinto y que tiene un contexto diferente. Creo que el desafío de la política hoy, y hablo de la política pública en un sentido integral, empresaria, universitaria, estatal, es interpretar el signo de los tiempos. Y los signos de este tiempo están muy claros. El escenario de pospandemia es un escenario de una complejidad importante, donde hay muchos parámetros que están, si uno toma como referencia la prepandemia, están distorsionados, pero es la realidad. No es que la realidad esté distorsionada, sino que la realidad viró hacia ese lugar y desde la salud pública, desde el ámbito de las leyes laborales, desde el ámbito de los enfoques productivos, claramente hay como mandamientos que no debemos vulnerar y me parece que lo más importante y lo más significativo que podemos aportar quienes tenemos la responsabilidad de diseñar políticas públicas es tomar estos parámetros y lo quería anunciar hoy aquí. Así que agradezco la invitación, agradezco el ámbito, nos parece muy importante poder interactuar. Yo creo que el término, la palabra gobernanza, que es una palabra que mucho escuchamos, por ahí también se la minimaliza. Es decir, como que la gobernanza es solamente la interacción entre los concejales y los secretarios, entre los diputados y los ministros, y estamos dejando al 99,9% de la gente fuera de esa gobernanza. La gobernanza es, en parte, esto. La interacción entre la política pública y las universidades, las cámaras de comercio, las cámaras empresariales, los sectores de la industria, del trabajo, los sectores que están fuera de todos esos ámbitos de los cuales hablaba recién Walter, que claramente tienen que estar dentro. No sirve tomar decisiones políticas o diseñar políticas públicas con un criterio de exclusión, así sea mínimo. El abordaje integral y la perspectiva integradora me parece que tienen que ser un mandamiento de la política en este tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Las tres personas que hablaron han referido al escenario post-pandemia y no queremos dejar de mencionar que Ciencia 21, 2022, es el primer año que se hace post-pandemia. Hubo 2 años que lo hicimos virtualmente, entonces no es menor o es muy grata la presencia de todos ustedes acá, justamente analizando a partir de parámetros científicos esta tríada matrimonial, sector público, sector privado y ciencia, que nos parece tan importante.
Leo, querido, desde nuestra casa, Leo Medrano, doctor Leo, te voy a decir doctor Leo Medrano, vicerrector de Innovación, Investigación y Posgrado. Contanos, Leo, tu perspectiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les puedo contar la alegría que sentí. Voy a comenzar con una pequeña anécdota, pero ¿cuándo fue? Hace una semana, 2 semanas fue la presentación del libro en el Cabildo. Y bueno, ahí tuve la posibilidad de escuchar por primera vez en palabras de un político, y te agradezco muchísimo por eso. Y cuando dijiste tu formación en médico, ahora entiendo por qué. Sí, ahora entiendo por qué. Pero el concepto de políticas basadas en la evidencia, ¿sí? Que para mí es muy importante, ¿sí? De hecho, yo en el campo de la psicología, el primer libro que se editó en Latinoamérica sobre psicología basada en la evidencia, lo editamos con el equipo de investigación. Y yo creo que es muy saludable tanto para el sector público como para el sector productivo. Este concepto que lo traigo, porque quizás uno lo ve un poco en el aire, pero es importante entender. Y esto, ¿por qué lo traigo? Porque está asociado a la concepción de por qué se creó desde la universidad este espacio que es el Ciencia 21. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de conocimiento, ¿a qué hacemos referencia? El conocimiento básicamente es una representación mental que tenemos de la realidad. A eso hacemos referencia cuando hablamos de conocimiento. Es una representación mental. ¿Sí? Y el conocimiento de las características que tiene es que una representación mental que está basada, cuando hablamos de conocimiento científico, ¿sí? Es en experiencia contrastada. Esa es la característica que diferencia al conocimiento científico de otro tipo de conocimiento, ¿sí? Que es una representación que se genera a partir de una experiencia que ha sido contrastada de forma rigurosa. Y ese es el concepto de evidencia. ¿Y por qué hacemos esto en ciencia? Lo hacemos porque la realidad es muy compleja. Y esto también lo hablo de mi formación como psicólogo y en el campo de la neurociencia. Nuestro cerebro nos juega malas pasadas todo el tiempo, ¿sí? Porque nosotros pensamos que estamos percibiendo de forma directa la realidad de forma simple, desprejuiciada de los sentidos, de las expectativas, de los intereses, y no es así, ¿sí? Entonces necesariamente necesitamos apoyarnos en evidencia para poder tener una visión más precisa de la realidad, ¿sí? Y esto lo digo porque muchas veces, si nosotros partimos de una visión distorsionada de la realidad, terminamos tomando decisiones, ¿sí? Que no sirven para resolver un problema, porque en realidad son decisiones que parten de una concepción, ¿sí? Que no es adecuada, que no es fidedigna a lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr una buena aproximación a la realidad y tomar mejores decisiones? Bueno, hay 2 factores críticos que son muy importantes en la ciencia y un poco en lo que buscamos en este espacio. El primero tiene que ver con contrastar nuestras creencias, con contrastar nuestras expectativas, con buscar datos que nos permitan no solamente un mejor diagnóstico, sino también una mejor evaluación de las acciones que hacemos tanto a nivel productivo como a nivel político en la gestión pública, ¿sí? Poder contrastar si las políticas, las decisiones que estamos tomando son efectivas, si logran el propósito, los cambios que estamos buscando, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene, por más que tiene la buena intención, ¿sí? Que tiene los valores, la voluntad para querer lograr un cambio, hay veces que no tenés la información adecuada para poder hacerlo. Y es importante precisar esa información, buscarlo, y eso te va a permitir tomar mejores decisiones e ir iterando, ¿sí? Y otro factor crucial tiene que ver con el diálogo, ¿sí? Porque si tenemos visiones muy distorsionadas de la misma realidad, empieza a pasar esto que se empiezan a generar como brechas, ¿sí? Como pequeños gaps, como espacios, y cada uno de esos brechas, esos espacios que se empiezan a generar, tiene importantes consecuencias, ¿sí? Yo siempre digo que cuando la ciencia se aleja del sector educativo, el sector educativo se empieza a volver obsoleto, ¿sí? Porque empieza a educar en conocimientos que ya no son conocimientos adecuados a lo que está pasando, ¿sí? Cuando se empieza a generar una brecha entre el sector educativo y el sector productivo, empieza a aparecer el problema de la inclusión social. Porque empezamos a educar a personas para un sector productivo que tiene otro tipo de demandas que no son las demandas que estamos satisfaciendo de alguna manera en educación en el ámbito educativo. Cuando la ciencia se aleja del sector productivo, empieza a aparecer un problema de competitividad. Porque el sector productivo no tiene las mejores herramientas para tomar decisiones, para desarrollar economía, para desarrollar tecnología. Entonces empieza a perder competitividad en frente a otras empresas u otros sectores productivos que sí tienen esa cercanía, ¿sí? Entonces,
Bueno, y lo que hablamos, ni hablar entre lo que es la ciencia y el sector de las políticas públicas, ¿sí? Si desde las políticas públicas, como vos muy bien señalabas, no contamos con datos, con información, entonces muchas veces tomando decisiones que tienen mucho impacto, porque a nivel de las políticas públicas tienen mucha escala. Todas las decisiones que se toman tienen mucha escala, o sea, impactan en muchas personas. Y si tomamos decisiones, como vos bien señalabas, por ahí de fuentes que no son confiables, de evidencia que no son las más adecuadas, de misconception, que se llama de estas concepciones erróneas que tenemos, vamos a empezar a tomar malas decisiones que van a tener un impacto y que vamos a hacer un mal uso incluso de los recursos públicos para lograr ese impacto. Entonces, es muy importante que la ciencia esté muy cerquita de todo eso. Y acá yo hago el mea culpa como científico. Yo siempre he notado que la ciencia ha estado bastante alejado de todo eso. ¿Se entiende? O sea, por ahí los científicos tenemos la tendencia a aislarnos, quizás por nuestra misma profesión, porque para estudiar algo tenemos que analizarlo, descomponerlo y bueno, muchas veces terminamos aislándonos en un solipsismo, ¿sí? Terminamos trabajando solos. Y el Ciencia 21 fue un espacio que se pensó justamente para contrarrestar esta tendencia, ¿sí? Para que políticos, empresarios, científicos, educadores, podamos tener un espacio de intercambio, un espacio para dialogar, para alinear puntos de vista, para contrastar nuestras opiniones y lograr una mejor aproximación a la realidad. Porque eso nos va a permitir tomar mejores decisiones, nos va a permitir iterar mejor, ¿sí? Nos va a permitir resolver estos problemas que tienen que ver con la actualización de los conocimientos en educación, con la inclusión social, con el mejor desarrollo de políticas públicas, con un sector productivo más competitivo, ¿sí? Y eso es un poco en lo que buscamos en el Ciencia 21 como concepto y en esta jornada en particular, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando sobre 3 tópicos generales que tienen que ver con políticas públicas, ciencia y políticas públicas, ¿sí? Ciencia y lo que tiene que ver con la gestión de personas, ¿sí? Con lo que es liderazgo y lo que es ciberseguridad, que es un tema también, en lo cual recién mencionaban qué difícil es cuando uno se siente atrás de algunos temas. Esto es muy loco, pero cuando yo digo se siente atrás es porque por primera vez en nuestra historia, como humanidad, en general nosotros nuestro pasado nos ha servido para tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Es decir, tus experiencias pasadas te servían como para, en base a esa experiencia, estabas mejor preparado para tomar una decisión en el futuro. Hoy lo que nos está pasando como sociedad es que es tan disruptivo los cambios que estamos teniendo que el pasado no te está sirviendo para tomar decisiones de lo que va a pasar, porque el contexto entre lo que se viene y lo que pasó es tan distinto que no venís acumulando experiencia de alguna manera. Entonces nos obliga a pensar nuevas formas, ¿sí? De pensar. Bueno, y ese también es un poco el propósito de este espacio, ¿sí? Yo agradecerles la participación, bueno, a todos ustedes, ¿sí? A Rafael por la organización y a todo el área de investigación. Y bueno, de mi parte decirles que estoy muy contentos, que espero que sea una jornada muy productiva, ¿sí? Y bueno, darles la bienvenida a una nueva edición del Ciencia 21, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Walter. Gracias, Daniel. Gracias, Rafael. Gracias a todos y a todas. Y ahora los invitamos a continuar con nuestro cronograma, aquí mismo en el Aula Magna 1, la mesa de debate sobre ciberseguridad, ámbitos de impactos, amenazas y oportunidades. Aquí continuamos con esa mesa, pero en el Aula Magna 2, que es aquí al lado, la mesa 3, expondremos sobre liderazgo en entornos VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, lo que estaba mencionando Leo. Y para todos aquellos que están siguiéndonos por Zoom, ¿por dónde nos miran? Yo no la había visto. Perdón. Recuerden luego del break, continuamos con la mesa 4, inteligencia artificial, ciencia y políticas públicas. Y les decía a ustedes, muchas gracias también por estar del otro lado. Ingresen al sitio link y accedan al link que les compartimos y elijan la sala donde sea de su interés participar. Muchas gracias a todos. En unos minutitos seguimos.